Mm. Bueno, un poco la presentación sería simplemente un guión, un pequeño guión que creo que podemos compartir, en el que, bueno, me gustaría hablarles de por qué he elegido ese título, porque Bodas de Aluminio, que es un título un poco extraño. Compartir con ustedes unos breves datos de atención de los pacientes en la unidad de cuidados paliativos del Centro Sociosanitario de Fundase en la ciudad del Alto de La Paz en estos últimos años, 10 años. Y bueno, pues compartir con ustedes pues el sentido, ¿no? La pregunta que hoy recogería todo sería, ¿ha tenido sentido el esfuerzo de 10 años? Bueno, voy a intentar llegar hasta esa pregunta final, ver qué hemos aprendido, ver por qué empezamos, ver, bueno, por qué hemos hecho docencia, cómo hemos atendido a los familiares, las etapas por las que hemos pasado. Bueno, un poco es esto lo que querríamos compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, ¿por qué hemos hablado de aluminio? Bueno, cuando uno se casa suele hacer bodas, ¿no? Las bodas de plata, las bodas de oro, y 25 años, 50 años, las bodas de platino se llama. Bueno, los 10 años cuando uno se casa, pues se habla de bodas de aluminio. Y bueno, pues es un poco un matrimonio con los cuidados paliativos que hemos tenido en estos últimos 10 años, ¿no? Bueno, el aluminio es el tercer elemento más abundante en la Tierra, es una cosa extraña de la tabla periódica, y es un buen conductor, es un metal maleable, bastante dúctil, pero no soporta grandes presiones. Es decir, de hecho nadie construye una casa de aluminio normalmente. Construimos otros materiales mucho más resistentes, pero bueno, pues es un buen conductor, ¿no? Y yo espero que durante estos 10 años hayamos sido unos buenos conductores de atención de otras especialidades hacia los pacientes con necesidades paliativas y sus familias también. Más o menos en cuanto a los datos, hemos atendido aproximadamente unos 1.270, 1.232, creo que son los datos, pacientes en estos 10 años en nuestra unidad de cuidados paliativos en el Centro de Salud Obrero en Fundasa. De ellos, el 63% han sido mujeres, el 3,5%, 3% han sido niños. No hemos hecho muchos cuidados paliativos pediátricos, no tenemos mucha experiencia en esto. Y la edad media de fallecimiento de varones ha sido de 54 años, perdón, 58 años, y de mujeres 54 años. Hemos tenido esa edad media de éxitos, ¿no? De fallecimiento. En parte porque estamos atendiendo a pacientes jóvenes, lastimosamente, en el altiplano boliviano, con cáncer de cerviz uterino, que tienen una elevada mortalidad, que no tienen acceso a tratamientos oncológicos pues, efectivos, ¿no? Curativos, y que pues la mortalidad es muy elevada, ¿no? Y bueno, en estos últimos 6 meses pues también hemos atendido pacientes COVID en la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Sobre todo los pacientes con SARS-CoV-2 pues han llegado en la mayor parte de ellos con síntomas respiratorios muy avanzados, con neumonías bilaterales y bueno, pues han sido digamos los últimos datos que tenemos de pacientes atendidos. Pacientes nos hemos convertido durante un mes y medio, 2 meses en una unidad de cuidados COVID y hemos hecho paliativos, la unidad de cuidados paliativos fundamentalmente en el área COVID, ¿no? En la internación, en las camas de COVID. Eh, ¿Por qué empezamos? Bueno, pues empezamos hace 10 años, en realidad en 2010, principios de 2000, finales de 2010, y empezamos primero porque no había nadie. Nadie hacía cuidados paliativos de forma más o menos organizada en la zona del Alto, en la región en la que nosotros vivíamos. También vimos que podíamos ser necesarios. En los consultorios de familia, de medicina familiar, veíamos cómo llegaban pacientes con cáncer muy avanzado, les derivábamos a La Paz, a una ciudad más grande en ese momento, con mayor acceso a hospitales oncológicos o a servicios de atención oncológica, pero se perdían en el camino, eran gente del campo, con dificultades lingüísticas, con dificultades económicas, entonces volvían ya muy avanzados, el paciente en agonía al centro de salud y a las camas que teníamos para internación en nuestro centro hospitalario. Eh, También empezamos porque tuvimos apoyo externo. Sin este apoyo externo posiblemente no hubiéramos podido empezar, ¿no?
un hospice inglés nos ayudó bastante, un hospice de Londres, y bueno, a través de ese inicio de apoyo económico pudimos contactar con SECPAL, con la Asociación Española de Cuidados Paliativos, y a partir de ahí también pues con colegas españoles que pudieron apoyarnos tanto económicamente o instituciones como personalmente y sobre todo afectivamente en esos momentos en el que unos nos veíamos bastante pues, más solos, ¿no? También comenzamos o nos metimos en esta aventura porque veíamos que si nosotros nos retirábamos ante las primeras dificultades, pues tampoco es que hubiera una visión de país, una visión del Ministerio de Salud o una visión de la iniciativa privada de que podrían realizarse cuidados paliativos. No había esa urgencia por ninguno de esos sectores. También, bueno, pensábamos que era lo mejor que podíamos hacer y era una buena forma de hacer un tipo de medicina diferente. ¿Qué hemos aprendido durante todos estos años? Pues posiblemente no todo lo que nos han enseñado ni los pacientes ni la vida, pero algunas cosas hemos podido aprender. Yo creo que primero aprendimos y vimos que había sufrimiento que no era atendido. Había un sufrimiento de pacientes y sus familias al final de la vida que no era acompañado, que no era cuidado, que no era atendido por el sistema y que muy pocos profesionales en ese momento a nivel privado en el país y en la zona, digamos, donde nosotros vivimos, en el Departamento de La Paz, estaban atendiendo. Hemos aprendido que al atender pacientes y sus familias que llegaban inicialmente, pues había situaciones urgentes y situaciones importantes. Las situaciones urgentes era pues, el control de síntomas físicos, el dolor, el delirium, la disnea, la situación de últimos días, también la situación económica angustiosa. Y luego había cosas importantes debajo de estas cosas urgentes, que no estaban atendidas tampoco, y que era pues bueno, pues el sentido y significado de lo que estaba pasando, el cierre de las biografías de los pacientes con sus familiares, la reconciliación, el bienestar, el tema económico también, ¿no? Que siempre aparecía después también, ¿no? Por las dificultades de las herencias. Había una serie de situaciones muy complicadas al final de la vida que nadie acompañaba o nadie podía pues, orientar, acompañar o cuidar o ayudar a cuidar a otros cuidadores. Entonces, bueno, pues hemos aprendido que hay un sufrimiento evitable y un sufrimiento no evitable, que, bueno, pues siempre se comenta en cuidados paliativos, ¿no? Un sufrimiento evitable que podemos cuidar y incidir con estos cuidados biomédicos, con el control de síntomas, etcétera, y un sufrimiento no evitable que es el que cada uno pues cuando pasemos por esa etapa final de nuestra vida, que es la mayor de nuestras crisis, que es la crisis pues de cerrar nuestra biografía y de que nuestra biología se agota, pues atravesarla. También aprendimos que, esto fue relativamente pronto, que la unidad de atención tenía que ser, pues como ustedes saben ya, el paciente y su familia. Pero en nuestro entorno, yo me formé más en ese sentido en Europa, en Madrid, pero en Europa, digamos, el peso de la familia no era tan importante a veces. Cosa que en el Alto, en el Departamento de La Paz, nos dimos cuenta de que sí, o sea, de que la unidad de tratamiento en paliativos sí o sí iba a ser el paciente, la familia y a veces incluso la comunidad, es decir, personas de la comunidad, pues los curanderos, las personas, digamos, de referencia en la comunidad, los pastores, en el caso de evangélicos, sacerdotes de referencia, compadres, comadres, padrinos, madrinas, bueno, todo este entramado cultural nos hizo aprender que la unidad paciente-familia era más amplia y era nuestro objetivo de atención también si queríamos hacer una atención de calidad. Aprendimos también a sentarnos con nuestros pacientes, ¿no? Todavía nos miran mal cuando vamos con una silla a una habitación y, bueno, pues como decía Gregorio Marañón, creo que era un médico español, que la silla es uno de los instrumentos más importantes de un médico y de un sanitario, pues ciertamente lo es. Sentarnos a la cabeza de la cama del paciente, pues para mí implica una calidad en la atención, ¿no? Al margen de que esto está estudiado, hay algunos estudios de Andy Anderson que dicen que
eh, que cómo el paciente siente que su médico es mucho mejor si se sienta así, no, aunque al mismo tiempo es el que han estado atendiéndole, ¿no? Pero bueno, pensamos que la silla es un instrumento importante y empezamos a poner sillas en el centro de salud. Aprendimos que explorar siempre era importante, seguir explorando al paciente siempre era importante. El paciente valora que necesita que le toquemos. En este momento COVID nos ha costado todo esto, ¿no? Porque pues hemos tenido que aprender pues, otras herramientas, ¿no? Con el tema del tacto, con el tema de la exploración, de los EPIs. Pero seguimos pensando que es importante explorar al paciente, aunque porque para el paciente significa que todavía es importante, que todavía está aquí con nosotros, ¿no? También aprendimos que eran muy importantes los ambientes y que queríamos hacer un tipo de atención diferente y por tanto nuestro ambiente debía ser diferente. Pudimos conseguir una pequeña sala en el patio del centro de salud, un poco alejados del centro neurálgico del centro, del hospital, el pequeño hospital que tenemos, pero nos ayudó a ambientarlo de forma distinta, a quitar mesas grandes, a poner pequeñas mesas redondas, a poner pequeñas butacas, una pequeña sala de atención en vez de la típica consulta, ¿no? Y también colocar una cama en vez de una camilla, una cama muy bajita que conseguimos para facilitar también el acceso de nuestros pacientes y que puedan descansar o poner un suero o inyectarles, etc. Esto pues, también fue una apuesta, ¿no? Intentar que paliativos fuera, digamos, una decoración un poco distinta, con más color, con más luz, bueno, que el frío un poco del resto del hospital, ¿no? También hemos aprendido que no encajábamos con instituciones en ánimo de lucro. Intentamos difundir los cuidados paliativos en diferentes instituciones. Yo trabajo en una institución de Iglesia Católica, que es Fundase, que es una institución privada y que cobra a los pacientes, pero bueno, hay cierta posibilidad de apoyo, de atención. Digamos que formamos parte de una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Pero es verdad que hay otras pues, entidades que a veces llamamos, ¿no?, de sin ánimo de lucro, que a veces decimos, y es verdad que no encajamos muy bien, nos equivocamos y fracasamos mucho en intentar implementar servicios de cuidados paliativos en instituciones privadas con ánimo de lucro. No lo conseguimos, ¿no? Y aprendimos que era difícil por el tema del tiempo, de la mirada sobre el paciente, de la mirada sobre la familia. Se nos ha complicado mucho este tema en instituciones privadas, ¿no? También aprendimos que nuestros colegas a veces no entienden y no entendían, que es una experiencia que posiblemente ustedes también hayan vivido y que es muy común. No porque son malas personas, no porque son personas, digamos, sin corazón o monetaristas, no. Yo creo que han entrado en una formación de un sistema basado en una mirada muy economicista o muy mercantilista, es una palabra fea, pero bueno, empresarial, administrativa, en la que es difícil a veces cambiar ciertas cosas que para ellos pues, son como muy fundamentales y posiblemente no hayan visto otro tipo de medicina o no hayan visto otro tipo de gestión, ¿no?, más centrada en la persona y no centrada en la empresa, ¿no?, o en el beneficio. Nuestros colegas cuando nos decían al principio, e incluso hasta ahora lo seguimos viviendo en nuestro entorno, y ustedes posiblemente pues, también tienen la misma experiencia, pues que hacemos eutanasia, que estamos dejando morir a los pacientes, que no hacemos nada, que, bueno, pues mejor no internar pacientes tan complicados. Si ya están desahuciados, que es un término terrible, ¿no? El desahucio médico, bueno, pues ya no hay nada más que hacer. ¿Para qué lo internas o para qué se va a morir aquí? Bueno, pues porque es que no tiene otro lugar donde morirse, porque la familia no puede controlar su delirium, porque hay un plan anticipado de atención, pues quiso internarse con nosotros. Bueno, todo esto es una labor pues muy pedagógica con nuestros compañeros y nuestros colegas, que a veces, pues como dicen el refrán este, ¿no?, pues ven el elefante por otro lado, ¿no? Nosotros vemos por un lado el elefante y ellos ven por otro lado el elefante y a veces ni siquiera nos vemos unos a otros, ¿no? Bueno, aprendimos que también con nuestros compañeros había que apoyarles con el tema del dolor, ¿no? Después hablo un poquito sobre las instituciones, pero eh, los médicos generales, familiares, internistas no entendían muy bien qué pintábamos en un hospital, en varios hospitales. Entonces, bueno, pues hubo que pues ser accesibles, hacer mucho pasillo, ser cercanos y mostrar que podíamos ayudarles, sobre todo con un problema que ellos tenían, que era el dolor de pacientes
y la falta de control de síntomas que ellos vivían, que tenían pues, con pacientes en situación final de vida, ¿no? Ahí chocamos un poco con las clínicas de dolor, que las clínicas de dolor tenían como este monopolio de los opioides, por ejemplo, o de los catéteres, o del intervencionismo. Y bueno, pues eso nos costó también poder despegar durante bastantes años, ¿no? Esta situación de que, bueno, este es mi campo, entonces mi campo es el dolor o la anestesia, entonces aquí no puede entrar otro médico, ¿no? Ni el oncólogo, ni el internista, ni el de paliativos. Bueno, esto nos sigue costando, pero hemos dado pasos, hemos avanzado, ¿no? Eh, bueno, hemos intentado estar disponibles humildemente para lo que se ha podido, porque ellos necesitaban, nuestros colegas, pues aprender, porque sufrían a veces, porque son buenas personas, no sean malas personas, pues que no sabían dar malas noticias, que no sabían cómo comunicarse, que no sabían cómo hacer una visita domiciliaria, que no podían hacerla por falta de tiempo. Entonces ahí pudimos, bueno, pues ser útiles de alguna manera, como dicen los ingleses, ¿no? Sobre todo ser útil, pues intentamos ser útiles para nuestros colegas para incorporar pues, esta filosofía de cuidados paliativos o de mirada paliativa a los pacientes. Bueno, pensaba también el tema de las etapas o qué etapas hemos pasado y me gustaba mucho un libro que ha hecho recientemente Eduardo Bruera, habla de 4 etapas y bueno, pues siguiendo un poco su libro, que está un pequeño panfleto un pequeño libro hecho sectal, pues yo sí estaba de acuerdo totalmente con él, ¿no? Primero tuvimos como una fase de negación, ¿no? Negación de los cuidados paliativos, si no tenemos, pues ¿para qué lo vamos a tener? No lo necesitamos. Eh, Estos pacientes no quieren venir al médico cuando están muriendo, ya no, si no tenemos nada que ofrecerles, ¿para qué van a venir? Bueno, era también, por ejemplo, nos ha pasado también en la universidad, ¿no? Con las universidades, ¿para qué hacer pregrado? ¿Para qué hacer posgrados? Los médicos ya estamos humanizados, se supone que cuidados paliativos no puede venir a enseñarnos, ¿qué nos van a enseñar? ¿No? A ser más humanos. Bueno, hemos tenido pues también esa experiencia que imagino que ustedes habrán tenido también de que hacer docencia en cuidados paliativos en universidades pues a veces no ha sido fácil, ¿no? También por esta formación de nuestros colegas, ¿no? De la que ellos pues tampoco, pues muchas veces han sido víctimas, ¿no? Después hay una segunda fase que es lo que Eduardo Bruera llama paliofobia, que es un poco así, pero es un poco también esta parte, ¿no? De, eh, bueno, como mejor no sacar mucho el tema y poner obstáculos en el camino, ¿no? ¿Qué obstáculos hemos visto nosotros? Pues primero sacar el tema de la eutanasia, ¿no? No hacer nada era hacer eutanasia. Limitar el esfuerzo terapéutico era dejar morir a los pacientes de manera inhumana, ¿no? En una serie de intervencionistas suponía que estábamos en la pendiente resbaladiza que se decía hace años, ¿no? En Europa, como dejando morir a los pacientes de forma inhumana, ¿no? Bueno, pues eso sí que ha sido un obstáculo, ¿no? También el miedo a que unos nos quitemos los pacientes a otros porque el paciente supone dinero y si se va el paciente, pues a veces puedo seguir sacando, ¿no? Un tema económico del paciente y si viene de paliativos que se lo lleva y le trata muy sencillo, con menos costos, pues menos pruebas, menos intervenciones, menos escáner, menos resonancias, pues hombre, también eso es un tema que mejor que no vengan, ¿no? El tema de la morfina, los mitos de la morfina, cómo vas a hacer morfina. Mm, tardas mucho tiempo en la consulta, ¿no? Esto también nos lo han dicho. Si el tiempo medio de una consulta son 8 minutos en medicina familiar o 10 minutos en una especialidad, 10-15 minutos, nosotros tenemos pacientes como todos ustedes tienen, pues que la primera visita se nos va a 45 minutos, 1 hora, tienes que ir a un domicilio, está alejado, hay que transportarse. Bueno, pues también eso fue un obstáculo también para algunos de nuestros colegas o nuestros directores, directoras, jefes, ¿no? Otra de las fobias que ha habido con paliativos ha sido que se morían. Entonces, hasta en Bolivia se morían en casa, entonces no contabilizaban el sistema de salud y ahora se han empezado a morir en algunos hospitales que hacen paliativos, ¿no? Entonces, claro, el ministerio de repente dice, uy, ¿por qué se mueren, no? Bueno, pues porque antes se morían en casa. Y los gestores en salud tenían la idea de que si se morían muchos pacientes con nosotros es que éramos muy mal hospital.
De hecho, todavía cuando mandamos los certificados de defunción, se sigue preguntando al centro de salud del Servicio Departamental de Salud en Bolivia, sigue preguntando que por qué se mueren tantos pacientes. Y les explicamos qué es una unidad de cuidados paliativos. ¿Y qué son cuidados paliativos? Bueno, pues también es la docencia que hay que hacer, ¿no? Y de seguir explicando las cosas. O que no necesitamos, por ejemplo, psicología, no necesitamos un psicólogo, una psicóloga, o no necesitamos una pastoral de salud, o bueno, que son necesidades que no se ven, no existían, entonces, bueno, pues no, ahí tuvimos también una cierta fobia, un cierto rechazo pues del sistema y de instituciones, ¿no? Después, volver a hablar de una palioalia, yo lo llamo paliorrea, que es que llega un momento en que en estos años bueno, pues de repente aparecen declaraciones muy bien intencionadas, aplaudiéndonos, la directora empieza a hablar de que bien que tenemos paliativos, un poco a vender este nuevo producto, pero sin cambios estructurales ni económicos reales. Entonces sí que hay como un flujo ahí de emoción sobre cuidados paliativos, pero no se acompaña realmente sobre cambios organizativos o cambios en el centro de salud, o son muy leves, ¿no? Entonces está como este desbalance, este desequilibrio, pues también está un tiempo. Y el último estadio que plantea el doctor Brera, que yo creo que todavía nosotros sobre el centro de salud no hemos llegado a fundarse, es a la paliatividad que, bueno, ellos hablan de el habla de ser reconocido y de conseguir pues recursos que podemos administrar de una forma un poco diferente y que administrativamente pues también tenemos que encajar en las culturas también de gestión de diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues estas 4 etapas de negación, paleofobia, paleorrea, que llamo yo, y paliatividad, pues poco a poco van, a veces saltas de una a otra y cuando cambia el gestor o cambia el director o cambia la junta directiva, pues volvemos a empezar, ¿no? Respecto al paciente y los familiares, pues es de lo que más hemos aprendido, ¿no? Pues porque pues no sabíamos demasiado tampoco, ¿no? Bueno, primero es que lo estaban esperando. Esto es una sensación que tuvimos como que estaban esperando, ¿no? Que es la sensación que en paliativos a veces tenemos de que nos esperan, ¿no? Cuando hacemos bien nuestro trabajo, el paciente y la familia nos espera, ¿no? Y nos estaban esperando. Había y sigue habiendo una gran cantidad de sufrimiento no atendido. Y bueno, pues los pacientes no sabían que morir en paz era posible, tenían recuerdos dolorosos pues de pacientes del campo gritando dolor por cáncer, sin ningún tipo de analgesia. Entonces, bueno, que morir en paz era un derecho humano y es uno de los objetivos de la medicina del siglo XXI, pues eso fue muy importante, ¿no? También hemos aprendido de ellos qué significa cuidar en todas las esferas, en condiciones muy complicadas, en el ámbito rural, en la zona del lago, en el altiplano profundo, en los valles, pues cómo hacer de la necesidad de virtud, cómo conseguir medios donde no los hay, cómo inventar cosas. Bueno, pues lo hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que lo mejor y lo peor aparece en estos momentos, pues lo mejor la capacidad de cuidar, de sacrificio, de negación, y lo peor, pues a veces también las disputas por la plata o por a quién le va a dejar cuando se muera el papá el carro, el auto. Bueno, hemos visto lo mejor y lo peor. También nosotros también hemos visto pues lo mejor y lo peor, ¿no? El abandono por un par de veces de los pacientes o el desgaste que hemos tenido en los equipos y, bueno, pues cerrar también situaciones en las que dices que bien lo hemos hecho y esto así deberíamos haberlo hecho siempre, ¿no? También hemos aprendido que el duelo existe y el duelo ante muertes por cáncer sin control de síntomas pues aparecían en las siguientes muertes, ¿no? Por cáncer. Y aparecían pues también traumas psicológicos importantes a veces, ¿no? Pues de, pues de miedo irracional a que vuelva a pasar lo mismo, a que mi abuela murió con cáncer de cervix, mi mamá tiene cáncer de cervix y yo la vi morir, ¿no? Sangrando. Bueno, todo eso también nos hizo pensar el duelo existe y no está permitido en la cultura, ¿no? A veces en la cultura aymara hay que seguir trabajando, hay que seguir funcionando y no hay un tiempo, una pausa para el duelo, ¿no? Se cierra y ya está. Y en la familia aparece otro nuevo caso de cáncer y a veces pues estalla
esta parte emocional o espiritual y que también pues esto lo hemos aprendido, ¿no? Y hemos aprendido pues que al final de la vida de lo que se trata fundamentalmente pues es del amor, ¿no? De amar y de ser amados, de cuidar y de ser cuidados, dejarse cuidar. Y esto pues es una lección vital para, yo creo, todos que trabajamos, todos y todas, ¿no? Que trabajamos en cuidados paliativos. Respecto de la docencia, que hemos aprendido de la docencia, pues bueno, que era algo muy importante, sabíamos, yo pensaba que era algo muy importante, pero no había mucho interés, ni hay mucho interés en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los médicos que dirigen las universidades son los mismos que trabajan en los hospitales. Entonces, su formación es prácticamente la misma y su modelo de gestión privado pues tiene ciertos parámetros en los que a veces es difícil entrar con, con, las consultas de una hora, ¿no? O los viajes de una hora y cuarto para ver un paciente y de vuelta. Entonces, domicilio. Entonces, bueno, la universidad es la que hemos tenido suerte con la universidad privada en el Alto, es la que nos ha apoyado enormemente. Y bueno, hemos intentado animar a que inviertan, ¿no? Siempre se dice esto de formación, ¿no? Si crees que la formación es cara, pues prueba con ignorancia. Y es verdad que hemos vivido en ignorancia en este campo, ¿no? De los cuidados paliativos, de la atención de la vida. De la docencia yo también he aprendido que a nivel más personal, pues que los jóvenes tienen un periodo de ventana que está en torno al segundo o tercer año de medicina, al final del año de psicología, trabajo social, las prácticas al final de la carrera, cuando llegan a veces al centro de salud, al sobre, en los que podemos incidir, ¿no? Eh, Normalmente el primer jefe que tenemos, la primera jefa que tenemos, es la que nos influye enormemente en nuestra forma de abordar nuestra práctica profesional, para bien o para mal. Esto es muy importante, lo subimos tener en la cabeza y tratamos de cuidarlo. Entonces, hacer fáciles, accesibles los cuidados paliativos a los jóvenes, atractivos, pues es importante, ¿no? Hemos tenido mucha suerte también en la docencia de residentes extranjeros, ¿no? Europeos, eh, italianos, británicos, españoles, que han llegado con como un aire fresco también para nosotros y que nos han apoyado en los momentos también muy difíciles, ¿no? Y nos han acompañado, nos han, bueno, pues sostenido también situaciones complicadas cuando a veces no teníamos casi ni cómo seguir, ¿no? Entonces, bueno, el apoyo externo que a veces es un regalo. De repente llegan y dices, no, es una carga, es un residente, ¿no? Es mi mochila, tengo que ponerme al residente de mochila. Y bueno, pues son mochilas que nos han dado muchas satisfacciones, ¿no? Y los pacientes también, los pacientes les recuerdan. Hemos aprendido que no sabemos publicar y que no nos sacamos tiempo y que no hemos querido y no nos hemos puesto a ello, ¿no? En estos 10 años, pues una de las enseñanzas es que debemos publicar más, porque si no tampoco vamos a ser visibles, ¿no? También con los jóvenes pues hemos aprendido que tenemos que emocionar cuando enseñamos, porque si queremos enseñar pues tenemos que emocionar con lo que transmitimos y eso es fácil porque es la vida de nuestros pacientes y de sus familias, ¿no? Y la nuestra propia acompañándoles y esto no tenemos que forzarlo mucho, ¿no? Posiblemente para enseñar anticuerpos monoclonales es más difícil emocionar, pero nosotros lo tenemos muy fácil. Y luego acompañar a los jóvenes es muy importante, ¿no? Porque a los pacientes jóvenes, a los médicos jóvenes que van al centro, porque, bueno, pues nadie dejaría solo en su primer día en la pizzería al joven que llega para aprender, ¿no? Su primer día, porque si lo dejas solo y dices, mira, ahí está el horno, la harina, el agua y el tomate, cuando llegas al cabo de 3 horas, la pizzería estará quemada, ¿no? Estará en llamas. Hay que sentarte con él, empezar a hacer la masa, mezclarlo con el agua, poner la levadura, encender el horno y después de estar con él, pues no soltarle a los pies de los caballos, ¿no? Que es una expresión un poco española. Bueno, y un poco ya he comentado algo de las instituciones, de los jefes, que ustedes también lo habrán visto, pero bueno, pues con los gobiernos en Bolivia no hemos tenido tampoco mucha suerte. Tal vez no hemos sabido hacer marketing y es difícil un marketing en Bolivia de muérase con paliativos, ¿no? Ahora tiene paliativos, es más fácil morirse. Ese tema de la muerte de paliativos yo creo que no da muchos votos. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser ahí más imaginativos, imaginativas, estratégicas
para, bueno, saber vender también esto a los gobiernos, ¿no? Se han dado pasos, hemos hecho unas normas con el Ministerio, y bueno, yo creo que ha sido importante. Sobre todo yo creo que la labor fundamental haya sido no tanto la de nuestra, sino la de la Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos, la ABCP, que ha sido la que, con diferentes directivas, pues ha estado estos años también, los últimos 7 años, 6 años tal vez, los últimos 2, 3 para mí, de forma más intensa, incidiendo en esto, ¿no? Esta relación con el gobierno, con el Ministerio de Salud. Doctor, quedan 10 minutos. Sí, hay muchas gracias. Creo que ya llego. Y bueno, básicamente, sobre el tema de instituciones, pues esto, ¿no? Que pues asociarnos fue difícil al principio, pero lo pudimos conseguir, ¿no? En asociaciones departamentales, regionales, y, y bueno, pues que las direcciones cambian, van, vienen, y que a veces pues tenemos oportunidades en cambios de direcciones y también hay que aprovecharlos, ¿no? Mm, y bueno, pues que también es un fenómeno que influye en el burnout y en el desgaste emocional y profesional que tenemos, pues el tipo de jefe que tenemos. Pues más del 50% del burnout viene a veces de las instituciones, ¿no? O sea, de los niveles altos de instituciones, ¿no? De institucionalidad. Bueno, respecto al equipo ya sería lo último, pues ¿qué hemos aprendido? Pues que eh, sin equipo no podemos caminar muy lejos. Durante varios años tuve la sensación de que no avanzábamos, de que esto no iba a mejorar, de que cuarto, quinto año como que si nos íbamos, esto tampoco nadie se iba a dar cuenta. Pero ahí, bueno, las personas que me acompañaban en ese momento, pues sí que me animaron a que para caminar juntos por el desierto, pues hay que ir en caravana, ¿no? No puedes ir solo. También hemos aprendido pues, que somos humanos, que tenemos celos, rivalidades, egos, y que, bueno, pues también nosotros estamos llamados a crecer en esto, ¿no? Y a cooperar para atender y servir mejor. La frase está yo me acuerdo de un gestor norteamericano si sabes trabajar en equipo, muéstrame tus cicatrices, pues es verdad, el trabajo en equipo tiene cicatrices y todos pues también lo hemos visto, pero creo que nos merece la pena, ¿no? A mí me merece la pena. En el equipo hay una parte de apoyo emocional que es muy importante porque pasamos situaciones que nos abren nuestras heridas, nos abren nuestro pasado, nos hacen sentirnos vulnerables, eh, estamos cerca del dolor y sufrimiento del ser humano y esto pues a veces tenemos que acompañarnos unos a otros en esto, ¿no? Si nos toca liderar, pues tener en cuenta que liderar es cuidar y cuidar es cuidar siempre o intentar cuidar siempre. Y que a veces pues no se puede poner el carro delante de los caballos y que todo tiene su ritmo. Todo tiene su ritmo y a veces pues vamos a ir más despacio y yendo juntos. Hemos aprendido que el trabajo interdisciplinario pues, es el que nos convence, que no es tan cómodo, que nos genera conflictos, que el piramidal aparentemente es más rápido y todo está mucho más claro, pero a medio plazo a nadie nos gusta trabajar en una pirámide, sobre todo si tenemos que mover las piedras de abajo. Bueno, en este modelo interdisciplinario, pues ciertamente pensamos que la enfermera tiene que saber de bioética, el médico tiene que saber, o la médico tiene que saber de comunicación, que la psicóloga tiene que saber qué es la fiebre, cuando un paciente tiene fiebre, y bueno, pues formarnos también y recordarnos esto. Y vivir una filosofía también de cuidado mutuo en el equipo, de acordarnos de las fechas, de celebraciones, de reuniones, tampoco de exceso de reuniones, pero bueno, de estar pendiente de la vida del otro. Y también, si te toca liderar o estar, digamos, a la dirección del equipo, pues que es muy importante motivar el autocuidado, el personal y también el de otro. Entonces, bueno, pues con esto debería responder a la pregunta de ¿ha merecido la pena o ha tenido sentido todo el esfuerzo? Pues hoy a 10 años y un poco, creo que sí. Creo que mi vida hubiera sido distinta. Creo que pues, no soy la persona que soy hoy y que, bueno, las personas que han trabajado conmigo, pues también, pues estaría yo creo de acuerdo en esta idea, ¿no? Y que ojalá ustedes o nosotros podamos decirlo nosotras también, pues dentro de 10 años. Gracias, doctor Muñoz. Bueno, escucharlo es un agrado. Yo creo que todos los médicos paliativistas y todas las unidades de cuidados paliativos a nivel latinoamericano tenemos claro que todos hemos pasado por lo que usted también ha pasado en la unidad. También usted habló muy bien de las etapas del doctor Bruera, que en verdad yo creo que todos lo hemos vivido como unidades de cuidados paliativos. Con respecto a esto, ¿cuál ha sido lo más difícil, por ejemplo, el trabajo de los oncólogos para, por ejemplo, la derivación de los pacientes a cuidados paliativos? ¿Cuáles son, por ejemplo, los desafíos que han tenido y cuáles han sido las facilidades a lo mejor que han podido tener con ellos?
Mm. Bueno, nunca tuvimos problema porque nunca nos derivaron a nadie. Pues nunca tuvimos problemas reales con ellos. Nuestra experiencia hasta hace prácticamente 2 años, que ha sido cuando llega una generación de oncólogos nuevos, formados sobre todo bolivianos, formados en México, formados en Estados Unidos, o formados en Perú, o formados en España. Esta nueva generación de oncología, de oncólogos y oncólogas que ha llegado, sí que venía con la idea de cuidados paliativos y ha sido muy fácil conectar con ellos. Ellos nos han buscado. Pero con los oncólogos, digamos, de la vieja escuela, no hemos tenido ningún problema, simplemente no tuvimos relación. No, nunca nos derivaron ningún caso. En 10 años, o sea, de 8 años, los oncólogos operaban, daban quimio-radio y no soltaban al paciente que se movía en la última quimioterapia. Y bueno, pues es un poco lo que hemos llevado a la fundación. Entonces no hemos tenido ese problema. Con los nuevos oncólogos, al contrario, estamos justo en el otro punto. La derivación ahí en ese sentido. Lo otro que, bueno, nosotros hemos visto, sí, a nivel latinoamericano hemos visto también la dificultad de los accesos a fármacos. Con respecto a esto, ¿cómo ha estado su unidad en ese sentido? ¿Los fármacos dices opioides o Opioides, oncológicos? exactamente. Opioides. Pues bueno, tuvimos la suerte de que nos apoyó Liliana de Lima, nos apoyó mucho con un encuentro que tuvimos hace como 6 años para el tema de los opioides eh, con la agencia del medicamento. Eso nos ayudó un poquito, abrió un poquito la perspectiva, pero bueno, pues es difícil, los recetarios son muy burocráticos. Mm, digamos que no es, a veces, no sé, yo he vivido años en los que en agosto se terminaba la morfina. Cuando empezamos a prescribir, en agosto se terminaba la morfina. No había ya más morfina ni laboratorios porque se importaba en Bolivia, ni ya no se iba a pedir hasta febrero del año siguiente. Eso también lo he vivido después de esta reunión con el IHCP, ¿no? y con la OMS para el tema de acceso a opioides. Entonces, bueno, pues ha sido una lucha, un desgaste también en ese sentido, ¿no? Pues de intentar eso, aumentar las cuotas de compra de morfina, el presionar, ¿no? El ser lobby también con el ministerio y con la agencia de medicamentos. Pero no ha sido fácil ni sigue siendo. La metadona no, también nuestra segunda opción, a veces nuestra primera opción, y bueno, pues seguimos apoyados en la metadona porque nos es más fácil también. Pero bueno, el acceso, por ejemplo, no hay jarabes de morfina para niños, no existe un jarabe de morfina en Bolivia, ¿no? Las presentaciones pues son muy pequeñas, pero bueno, también ahí el Atlas también latinoamericano pues nos ha apoyado mucho difundiendo también datos, pidiendo los datos, también ahí bueno, pues Tania Pastrana y Liliana de Lima pues también nos ha apoyado mucho en ese sentido. Doctor, han sido 10 años que ustedes como unidad han avanzado mucho y eso también es un logro para el nivel latinoamericano y también agradecer un poco también el apoyo desde de otros sectores. Usted es español, así que imagino que igual eso ha sido toda una idea el poder traer esto a Bolivia y a Latinoamérica. Eh, sé que son 10 años y son hartos, unas bodas de aluminio, pero ¿qué desafíos se plantea usted ahora en adelante? Dedicarme a otra cosa, ese es mi principal desafío. Pero tengo que hablar con mi equipo primeramente. Tengo la sensación de que, bueno, pues hay gente formada, hemos hecho diplomados, hemos hecho talleres, hay una asociación con 58 miembros que pagan las cuotas y personas que no, de psicología, medicina, voluntariado, que pagan cuotas. Entonces, bueno, yo retirarme, ya es imprescindible. Abrir campos para que estos profesionales que llegan puedan entrar. Ok, muchas gracias, doctor. Darle gracias también por su presentación, gracias también por su tiempo. Sé que usted está en España en este momento, así que muchas gracias por todo y quiero también agradecer el espacio y el tiempo. A ustedes una vez más y bueno, todo mi cariño para Arica y mi rabia no poder con ustedes como otras veces. Muchísimas Ok, gracias por invitarme. gracias, doctor.